Entonces el tema de esta semana se titula Las infradimensiones. Hoy vamos a hablar de aquello que conocemos de una manera muy popular como los mundos infiernos. ¿Y cuáles son los objetivos que vamos a hacer aquí? ¿Sí? Pues los objetivos de este tema es que nosotros podamos conocer qué son las infradimensiones, cuántas infradimensiones existen, cómo nosotros estamos conectados con estas infradimensiones y qué podemos hacer para salirnos de estos círculos en donde parte de nuestra alma y de nuestra conciencia está atrapada. Estos son los objetivos de este tema. Esto es lo que vamos a estudiar. Entender las infradimensiones no solamente como una mitología, como un cuento de hadas, como un invento de alguna religión, sino entender las infradimensiones como una realidad que se puede verificar, que se puede evidenciar cuando estudiamos la humanidad y la civilización tal y como es. Porque las infradimensiones no están desconectadas de nuestra realidad exterior y mucho menos de nuestra realidad interior. Ahí lo vamos a estudiar. Así que bienvenidos todos, empecemos con la mente abierta, con nuestros corazones dispuestos, con las ganas de profundizar en estos misterios de la vida, para comprender y para conocer algo más, que es la razón para la que estamos aquí. Lo primero que me gustaría platicar a las personas que tenemos una formación cristiana, católica o una formación ateísta en relación a los conceptos católicos y cristianos. Se cree hoy en día que hay mucho materialismo y por lo tanto hay mucho ateísmo también. Se cree que los mundos infiernos es un invento que creó la Iglesia Católica para poder tener control sobre las masas, para poder, digamos que, atemorizar a los ciudadanos y de una manera manipularlos, controlarlos, obligarlos a pertenecer a su institución, fortalecerla y así alcanzar grandes poderes que cumplan y satisfagan los caprichos de los jefes de dichas religiones, ¿no? Así se ve hoy en día. Así veo que muchas personas hablan de los mundos infiernos en la actualidad como un invento de la religión católica para controlar a las masas humanas, ¿no? Pero esto no es así. Hay que estudiar. No solamente se trata de pensar, no solamente se trata de repetir lo que vemos en las redes sociales. Hay que estudiar, hay que investigar para que nuestro pensamiento tenga información que procese y desarrolle una lógica que nos puede invitar al despertar de la conciencia. Resulta que si uno estudia esto que llamamos los mundos infiernos, la palabra infierno viene de la palabra inferior, y si hablamos de los mundos infiernos, hablamos de mundos inferiores de sufrimiento, que es lo mismo que las infradimensiones, porque infra significa inferior y dimensiones son mundos. Entonces las infradimensiones son mundos de sufrimiento, son mundos infiernos, es lo mismo. Cuando uno estudia esto de los mundos infiernos, se da cuenta de que no es algo exclusivo de la religión católica o de la religión cristiana, sino que los mundos infiernos se extienden mucho más allá
y que están presentes en diferentes culturas, en diferentes religiones, que inclusive son mucho más antiguas que la religión cristiana y la religión católica. Los mundos infiernos no son algo, no es una teoría exclusiva del catolicismo, mis hermanos. Por lo tanto, no es un invento de la religión católica, sino que es un conocimiento que se ha verificado en diferentes culturas y que se ha plasmado a través de diferentes mitologías, cuentos, pero que mantienen la misma esencia. Entonces, los griegos hablaban del Tártaro. La mitología griega es mucho más antigua que el cristianismo. Y sin embargo, en la antigua Grecia se hablaba del Tártaro. Los mayas hablaban del Xibalbá. Los egipcios, que son todavía mucho más antiguos, porque los egipcios, la raza egipcia, fue la primera raza que empezó la raza aria, hablaban del Duat. Los chinos hablaban del Diyu. Los hindús hablan del Naraka. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, la filosofía o la religión china con el catolicismo? No tiene nada que ver. La religión católica es una y la religión china, como el taoísmo, por ejemplo, es completamente otra. Y sin embargo, también los chinos hablan de los mundos infiernos a través del Diyu. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el Xibalbá de los mayas que tanto se habla en el Popol Vuh, por ejemplo, con el cristianismo? No tiene nada que ver. Son religiones diferentes. Sin embargo, mantienen la misma esencia. Porque los mayas también hablan de los mundos infiernos del cristianismo. Ellos le llaman Xibalbá. Los náhuatl le llaman el Mictlán. ¿Y qué tienen en común todas estas religiones y culturas en relación a los mundos infiernos? La misma filosofía. Sí, los mundos infiernos son lugares donde hay mucho sufrimiento, donde las almas que cuando estuvieron en cuerpo físico se entregaron a la maldad, se degeneraron, ¿sí? Se alejaron de Dios y por lo tanto al desencarnar, como consecuencia de sus maldades, son enviados a estos mundos oscuros, infernales, donde sufren, donde son castigados, donde son atormentados y donde pueden pasar miles de años esclavizados. O sea, esta filosofía de los mundos infiernos existen como una esencia universal en todas las culturas y religiones. El Tártaro, de eso habla. El Xibalbá de los mayas, de eso habla. El Duat de los egipcios, de eso habla. ¿Sí? Mantienen la misma esencia, la misma estructura, el mismo contexto que la religión católica y cristiana. Estos lugares de sufrimiento. ¿Sí? En la imagen de arriba, por ejemplo, vemos una imagen, unos jeroglíficos mayas, al parecer, que hace alegoría a los mundos infiernos, donde el devoto es tragado, ¿sí?, por la madre tierra y se va a los mundos infiernos. ¿Sí? Aquí vemos otra imagen en la parte de abajo de los mundos infiernos,
esta referencia, ¿sí? Donde hay almas en pena, que son castigados, que son atormentados, ¿no? Y si bien estos mundos existen como algo externo a nosotros mismos, los mundos infiernos son mundos que están dentro del planeta Tierra. Cada planeta que puebla una determinada raza, dentro de ese mundo existen los mundos infiernos, que son mundos energéticos en donde las almas van y son castigadas, sufren las consecuencias de sus propias acciones y se purgan también. Pero, ojo, los mundos infiernos no son solamente una realidad exterior, no solamente existen como otras dimensiones en donde las almas se van, sino que los mundos infiernos, nos enseñan los conocimientos gnósticos, están también dentro de nosotros mismos, porque tal como es afuera, es adentro. Esto es una ley hermética, ¿sí? Aquí hablamos de esencias herméticas y tratamos de entender al mundo de acuerdo a las leyes que le han dado forma. Entonces existe una ley espiritual que dice tal como es afuera, es adentro. Todo lo que vemos afuera es una proyección de lo que llevamos dentro. Todo lo que llevamos dentro siempre se va a expresar en el mundo exterior. No podemos expresar afuera lo que no tenemos dentro. Existe una relación entre lo que hay afuera y hay adentro. Entonces, si existen los mundos infiernos como algo exterior, también existen los mundos infiernos interiores. ¿Sí? Los mundos infiernos existen dentro del ser humano. Todos tenemos nuestras tinieblas interiores. Todos tenemos unas regiones psicológicas muy oscuras, muy perversas, en donde sacamos toda la maldad que expresamos en el mundo físico. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos conectados con estas infradimensiones. ¿Cómo? Bueno, la gnosis habla de algo que no se hablan en muchos conocimientos, pero que es muy interesante estudiar. La gnosis habla de algo que se le conoce como el órgano kundartiguador, lo que Gurdjieff, el maestro Gurdjieff del Cuarto Camino, llamó como Kundabuffer, si no me equivoco, ¿sí? Son como que los dos únicos conocimientos que plantean este concepto hasta donde yo me he llegado a enterar, ¿sí? Este concepto del órgano kundartiguador yo solamente lo he visto presente en el Cuarto Camino de Gurdjieff y en la gnosis del maestro Samael. No me lo he encontrado en otros conocimientos, pero el concepto es muy interesante, que tiene mucha lógica y que parece ser que plantea una realidad que puede ser estudiada y entendida. El órgano kundartiguador es lo opuesto al órgano kundalini, ¿sí? El kundalini sí es un concepto que está presente en muchísimos conocimientos esotéricos. Los budistas hablan del kundalini, los hindús, los yogis hablan del kundalini, los taoístas hablan del kundalini, los metafísicos en diferentes conocimientos esotéricos y fraternidades como los Rosacruces, etcétera, se habla del kundalini. O sea, kundalini sí es un concepto espiritual muy bien estudiado en diferentes ramas del esoterismo universal. ¿Y qué es el kundalini? El kundalini es una energía espiritual que está, digamos que atrapada en el
chakra que se llama Muladhara, que está en el coxis, es decir, en la parte inferior de la columna vertebral. Esta energía kundalini, esta energía divina, esta energía espiritual, se dice que está enroscada en 3 vueltas y media y se le da la figura de una serpiente. Esta serpiente kundalini, si vaya la redundancia, cuando despierta sube por la columna vertebral de la persona y llega hasta el cerebro. Cuando la energía espiritual, sagrada, divina, llamada kundalini, llega al cerebro, entonces la persona despierta la conciencia, se ilumina, se conecta con Dios, percibe la verdad de todas las cosas, es capaz de ver a Dios en todas partes, en todos los seres, capaz de percibir todas las dimensiones, comunicarse con los ángeles, etc. Si esta es la teoría del famoso kundalini, de esta energía espiritual que está relacionado, por supuesto, con la energía sexual, por eso está a la altura del coxis, que está como que en descanso, está durmiendo, está desactivada o está atrapada y que debe de ser despertada, ¿sí?, a través de la disciplina esotérica para que suba por la columna vertebral. Esta energía espiritual llega al cerebro, active la glándula pineal y pituitaria y entonces nos permita conectarnos con Dios. De esta energía kundalini que se representa como una serpiente, nacen, ¿sí?, en todas las culturas, dentro de los jeroglíficos, dentro de sus mitologías, dentro de sus libros, simbolismos, etcétera, la figura de la serpiente o la figura del dragón. Cualquier persona que haya como que tenga curiosidad por estudiar las religiones y haya estudiado un poquito de la religión o de la cultura maya, azteca, hindú, egipcia, mesopotámica, etcétera, etcétera, se da cuenta de que la serpiente siempre es un símbolo que está presente. La serpiente es prácticamente el elemento principal que curiosamente está en todas las religiones y culturas. En México, pues tenemos a Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, ¿sí? Y bueno, esta serpiente que llamamos la serpiente kundalini tiene su opuesto, porque así como existe el día, existe la noche, así como existe lo alto, existe lo bajo, así como existe esta energía espiritual llamada kundalini que nos puede conectar con Dios, existe una energía que nos conecta con lo más bajo, con lo más animal, con lo más oscuro, perverso y demoníaco. Esta energía se le conoce como la energía kundartiguador. ¿Sí? Este es el órgano kundartiguador, que es como que la energía kundalini, pero en vez de subir, baja. Y en vez de conectarnos con Dios, con las dimensiones superiores de conciencia, nos conecta con las infradimensiones del planeta Tierra. Y forman lo que se le conoce como la cola de Satán. Esta energía espiritual degenerada, este órgano kundartiguador, no es otra cosa que la serpiente del Edén. La serpiente que hizo que Adán y Eva salieran del paraíso, es decir, perdieran ese estado de conciencia y esa unión con la divinidad. Y curiosamente, en esta imagen que vemos aquí arriba, si esta imagen, este jeroglífico o este símbolo náhuatl, ¿sí?, vemos que hay una serpiente, curiosamente, y que esta serpiente está hacia abajo, ¿sí?, que pudiera representar el órgano kundartiguador.
Dentro de algunas imágenes, por ejemplo, en algunas imágenes donde se representa al arcángel Miguel peleando con algunos demonios, vemos que los demonios tienen cola, la famosa cola de Satán. Pues de alguna manera, en todas estas culturas, en todos estos cuentos jeroglíficos que conocemos hoy en día, ¿sí? Entonces, en relación a la imagen de acá arriba, tenemos al dios, por ejemplo, Mictlantecutli, que es el dios del inframundo, que podría ser a lo mejor este de aquí. Y tenemos a su compañero, que sería Mictecacihuatl, ¿sí? Que entregan al difunto a la diosa de la tierra, que se le conoce como Tlatecutli, ¿sí? Y este difunto pues se va para los mundos infiernos dentro de la cultura náhuatl. Y curiosamente tiene la serpiente hacia abajo, es decir, como su energía espiritual la involucionó, la degeneró, entonces es tragado por la tierra y se va a las infradimensiones del Mictlán. Así se le conoce en la filosofía náhuatl, el Mictlán, ¿sí? Entonces, a través de este órgano cundartiguador que existe en todos los seres humanos, es energético, no es físico, todos lo tenemos desarrollado porque todos estamos degenerados, todos tenemos ego y cometemos actos de maldad. Es que nos conectamos con las infradimensiones y entonces adquirimos de las infradimensiones los valores o los antivalores psicológicos que se van a formar en nuestra mente y que le van a dar vida a la ira, a la lujuria, a la envidia, a los odios, a los rencores, a la violencia, que posteriormente vamos a expresar en el mundo físico. Los mundos infiernos, como comenté hace un momento, decimos que son mundos de oscuridad, donde hay mucho fuego, donde hay demonios, donde hay castigo y donde hay sufrimiento. Pero este tipo de simbolismos o cuentos que se refieren a los mundos infiernos, de los que habla el libro de los muertos de los egipcios, el Popol Vuh de los mayas y todo eso, pues es una realidad interior. También nosotros estamos, nuestra alma, no nuestro cuerpo, nuestra alma, parte de nuestra alma está en los mundos infiernos. Y la oscuridad representa la ignorancia. El fuego representa el deseo degenerado, el deseo egoísta, el deseo de matar, el deseo de venganza, el deseo de criticar, el deseo de agredir, ¿sí? Los deseos perversos de lujuria, los deseos que nos llevan al alcoholismo, que nos llevan a la drogadicción, ¿sí? Los demonios representan nuestros defectos psicológicos. El castigo, ¿sí? Pues es el acto que tiene un defecto psicológico de hacernos sufrir. Cuando se activa en nuestra psicología el defecto de la ira, es como un demonio que azota nuestra alma y nos hace sufrir. Cuando se activa el defecto psicológico de los celos o la preocupación, es como un demonio que castiga nuestra alma y nos hace sufrir. Porque todos los defectos psicológicos nos hacen sufrir, nos generan odio, rencores, ansiedad, enfermedad, insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bien,
estas características con las cuales se describen y se representan los mundos infiernos pudieran existir en nuestra vida, en nuestro mundo interior, porque tal como es afuera, es adentro, ¿no? Dante Alighieri, este gran iniciado del siglo XIII, pues por allá de rumbo de Italia, ¿sí? Un gran iniciado que despertó conciencia y que supo moverse en todas las dimensiones de la naturaleza, tanto superiores como inferiores. Escribió como una poesía un libro llamado La Divina Comedia, en donde él relata la experiencia que tuvo tanto en las infradimensiones como en las supradimensiones. Dante Alighieri fue acompañado por un iniciado llamado Virgilio, un poeta de la antigua Grecia, que fue quien lo llevó a recorrer el purgatorio y las esferas inferiores de la naturaleza. Entonces Dante en la Divina Comedia habla de que existen 9 círculos dantescos, es decir, 9 infradimensiones, 9 áreas donde las almas en pena se van a dirigir para ser atormentadas según sus acciones que cometieron en el mundo físico. Curiosamente, estos 9 círculos dantescos, pues digamos que se lleva de la mano con las 9 regiones del Mictlán. Si ustedes estudian el Mictlán de los náhuatl, ¿sí? Se van a dar cuenta que están también divididas en 9 círculos o regiones. Y también dentro de la filosofía masónica, se dice que Irán Aviv, según la Biblia, fue el arquitecto que construyó el templo de Salomón. Y este arquitecto es la figura central de la masonería. Y dentro de la filosofía masónica se habla de que Irán Aviv tuvo que bajar por las 9 etapas de la tierra, las 9 capas de la tierra, para encontrarse con su maestro, quien le daría el poder del verbo y quien le daría un mazo que representa la fuerza. Y a lo mejor el compás, y a lo mejor la regla, que son los símbolos de la masonería, con los cuales Irán Aviv construyó el templo de Salomón. Entonces ahí también encontramos que Irán Aviv pues bajó las 9 capas de la tierra. Entonces como que también encontramos el número 9. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hablar de las infradimensiones como una realidad que está dividida en 9 partes. Y vamos a estudiar cuáles son rápidamente. La primera región, la primera infradimensión, es la infradimensión de los perezosos, regida por la luna. ¿Sí? Aquí encontramos a las almas que se entregaron a la pereza y que nunca quisieron trabajar en el despertar de la conciencia porque es muy difícil o porque simplemente no les dio la gana. Entonces, al desencarnar se van al mundo de la pereza. Pero aquí no estamos hablando de las infradimensiones como en su versión exterior donde las almas se van, sino estamos hablando de las infradimensiones en su aspecto interior y en la manera en cómo nosotros estamos conectados con estas infradimensiones. Entonces, la primera infradimensión es la infradimensión de la pereza. Y aquí es donde están nuestros yoes perezosos. De aquí agarramos la pereza que genera irresponsabilidad en el mundo físico,
negligencia espiritual y tormento. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, el yo de la televisión, el yo de la novela, el yo del Netflix, el yo que se justifica, que no quiere hacer las cosas, el yo del mañana lo hago, el yo que se la pasa todo el día jugando Nintendo, el yo de los 5 minutos más, que no quiere cumplir con sus responsabilidades, ¿sí? Estos yoes de pereza, a pesar que parecen muy inofensivos, porque si uno se la pasa, por ejemplo, viendo televisión todo el día, entonces ese efecto parece muy inofensivo, porque uno puede decir, bueno, a lo mejor sí es un defecto estar viendo tele todo el día, pero ¿a quién le estoy haciendo daño? No estoy agrediendo, no estoy insultando, no estoy estafando, no estoy asesinando. O sea, no me estoy metiendo en la vida de nadie. Solamente estoy sentado viendo la televisión. Entonces parece un defecto psicológico como que muy inofensivo. Pero en realidad les digo, para mí, para mi punto de vista, que la pereza es el peor de todos los defectos que pueda tener el ser humano. El peor, peor que la ira, peor que la lujuria, peor que los yoes, ladrones, asesinos, mitómanos. El peor de todos los defectos que puede tener una persona es el yo de la pereza. ¿Por qué? Porque el yo de la pereza lo que hace es que nosotros no queramos trabajar en la gran obra. No trabajemos por mejorar, por despertar la conciencia, por eliminar los defectos psicológicos. Y la pereza hace que nosotros sigamos siendo los mismos de siempre, cometiendo siempre los mismos delitos, los mismos errores, las mismas blasfemias. Entonces, aquí les va mi reflexión. Puede ser muy lamentable o muy difícil que una persona sea muy agresiva, muy violenta, ¿no? Pero lo peor de que una persona sea violenta es que la persona se niegue a cambiar. O sea, está mal que una persona sea muy violenta, pero es peor que la persona, además de ser violento, no quiera cambiar. O sea, el hecho de que la persona no quiera cambiar agrava muchísimo que sea violenta. Entonces, ¿qué es lo que pasaría si una persona es muy violenta, pero la persona quiere cambiar? Entonces ya no está tan mal la cosa, ¿no es cierto? Ya hay esperanzas, ya no nos molesta tanto la violencia de esa persona si está buscando la manera de cambiar, la manera de mejorar. Por eso digo de que la pereza es terrible, porque la pereza es la que sustenta la vida de la lujuria, del egoísmo, de la maldad, de la violencia, del insulto, del engaño, de las violaciones, del acoso. O sea, la pereza es la vida de todos estos defectos psicológicos. Si nosotros tuviéramos todos los defectos psicológicos menos la pereza, menos este efecto, sería excelente, porque los defectos psicológicos ya tienen fecha de caducidad. Estaríamos trabajando sobre ellos día y noche y al final los terminaríamos eliminándolos. Pero si además de tener un montón de defectos tenemos el de la pereza, ahí está cañón la cosa. Porque nunca vamos a querer trabajar estos defectos porque nos da flojera. ¿Entienden la problemática de la pereza? Este defecto no permite que nos conectemos y ver una conferencia. No permite que meditemos, no permite que veamos nuestros propios defectos, la necesidad de cambiar, de pedir perdón o de perdonar. Entonces, la pereza, nuestra pereza que no nos permite trabajar, sino queremos que los demás cambien para que el mundo mejore. Eso es pereza.
No queremos cambiar nosotros mismos, queremos que los demás lo hagan. Y los demás quieren que nosotros cambiemos. Ellos no quieren cambiar porque también son engañados por la misma pereza. Entonces yo quiero que ellos cambien, ellos quieren que yo cambie, nadie cambia, seguimos igual, sigue la violencia, sigue el degeneramiento sexual, sigue los asesinatos. Porque todos estamos justificando nuestros propios defectos con la pereza. La pereza permite que la maldad humana prevalezca. El segundo círculo es el círculo de la lujuria. Aquí se van todas las personas que por placer sexual se degeneran y se alejan de la divinidad y solamente quieren utilizar el sexo por placer y terminan en adulterio, en acoso, en prostitución, en abortos, en crímenes pasionales, en psicosis, en celos, en sufrimientos y suicidios pasionales, etcétera, etcétera, etcétera. El sexo es sagrado. El sexo debe ser un acto religioso, un acto en el que el hombre y la mujer se unen para entregarse, para rezar, para conectarse con Dios, para buscar esa conexión con lo divino. Cuando alejamos el sexo de la espiritualidad, entonces viene el degeneramiento sexual, que hoy está haciendo que las mujeres salgan a marchar a las plazas públicas y hagan todo lo que vemos en las redes sociales. Sí, producto del degeneramiento sexual. El resultado de alejar la sexualidad de Dios, de lo divino. Entonces aquí se van todas las personas que dieron rienda suelta a sus pasiones. Y de aquí sacamos nosotros nuestra lujuria, nuestra perversidad sexual, nuestro morbo, ¿sí? El acoso sexual que existe en nuestra sociedad, que existe en nosotros mismos, proviene de estas infradimensiones. Y de aquí sacamos la mayor cantidad de sufrimiento humano. Porque todos los seres humanos sufrimos por haber consentido nuestras bajas pasiones. Aquello que llamamos el mal de amores. ¿Sí? Cuando fulanita, por placer sexual, se entrega a los brazos de fulanito sin conciencia y entonces luego es usada, maltratada, dejada por otra mujer. También pasa del lado del hombre, ¿sí? Que se entrega por placer sexual, es decir, por disque amor, pero no es amor, es placer, es atracción. Se entrega una mujer y luego pues es usado, le quitan su dinero, lo manipulan, lo maltratan. Sí, todos tenemos nuestra historia de mal de amores y esto es producto de la lujuria, producto de haber alejado nuestra sexualidad de los principios divinos. Tercer círculo, regida por Venus, es el círculo de los yoes materialistas, de los yoes de los deseos inferiores y mundanos. ¿Sí? Aquí encontramos los yoes de las redes sociales, los yoes de las películas, de las apuestas, del Nintendo, de las drogas, de la marihuana, del alcohol, del chisme, de las parrandas. Aquí encontramos los yoes que a través del deseo nos degeneran. ¿Sí? Entonces los yoes que nos generan malos hábitos, los yoes que nos generan vicios, los yoes que generan cosas negativas como el chisme, ¿sí? Nos encanta el chisme, o sea, hablamos mal de los demás, ¿por qué? Porque hay un gozo en hablar mal del otro. Y como nosotros estamos aferrados a ese gozo, nos las pasamos hablando mal de los demás para experimentar ese gozo.
ese gozo inferior. Nos alcoholizamos, dañamos nuestro cuerpo, porque hay un deseo que nos lleva a eso, un deseo egoísta. ¿Sí? Entonces, de esta tercera infradimensión es que sacamos los deseos que generan malos hábitos y que nos degeneran. ¿Sí? El cuarto, la cuarta infradimensión, el mundo de la avaricia y el derroche regida por el sol. ¿Sí? Entonces aquí encontramos todos nuestros yoes de la codicia y del derroche. Los yoes de la codicia son los que quieren una riqueza innecesaria, una riqueza que no tiene dirección, que no tiene utilidad, que se fundamenta en el miedo. Yo quiero tener mucho dinero, no porque lo necesite, sino porque me da miedo que el día de mañana algo me haga falta. ¿Sí? Entonces, por este miedo somos movidos a la avaricia, a esa sed de querer acumular cosas, de querer acumular dinero, de querer acumular fama, prestigio, que también entra dentro de la codicia. Yo quiero destacar, yo quiero ser famoso, yo quiero valer más que los demás, yo tengo la razón y tú no. Ahí hay avaricia, ¿sí? Y esta avaricia, que tiene muchos contextos, la voy a centrar un poquito más en el dinero, ¿sí? Genera, obviamente, por otro lado, una pobreza extrema, ¿sí? ¿Cuánta gente pues tiene miles y miles y miles de millones de dólares y no lo quieren compartir? Porque son avaros, porque son para ellos, porque sienten que si lo comparten están haciendo algo malo, el día de mañana les va a hacer falta, ¿sí? Y la avaricia, ¿sí?, genera, por otro lado, la pobreza extrema, ¿sí? Entonces, por un lado, la codicia divide a las familias, divide a las empresas, divide a las personas, porque yo quiero todo para mí, tú quieres todo para ti. Entonces entramos en un campo económico competitivo, que se basa en la rivalidad, en donde yo tengo que pues sacar a otra persona u otra empresa del mercado para yo pues acaparar más, sin importar de que los demás también tienen pues la necesidad de un ingreso, también tienen familia, también necesitan pues trabajar, ¿sí? Entonces aquí tenemos a la avaricia, que no quiere que compartamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro conocimiento con quienes más lo necesitan. No queremos compartir lo que tenemos, y esto genera pobreza social, que la damos y que otros nos la dan a nosotros también, ¿sí? El derroche, ¿sí?, que es otro defecto, pues ni más que decir, es lamentable. ¿Cómo hay personas que son capaces de gastar, escuchen bien, $50,000? $50,000, es decir, 1,000,000 de pesos mexicanos, por un par de zapatos. Por un par de zapatos que van a utilizar 3, 4, 5 veces nada más. En un mundo en donde la gente se muere de hambre. ¿Dónde está la conciencia? De verdad que como sociedad estamos como estamos porque así queremos, porque nuestros defectos así lo quieren. ¿Cómo gastamos tanto en cosas que no sirven, que son intrascendentales, superfluos, que no nos llenan? Pero ahí estamos tratando de tener la ropa más cara, el celular más caro, el coche más caro. ¿Por qué?
no porque lo necesitemos, sino únicamente para destacar. Y con esto le damos en la torre a la economía, y entonces vemos la economía hoy tal y como es. Una persona dueña de una red social que gana miles de millones de dólares en un día, ya prácticamente sin hacer nada, y ni siquiera lo puede gastar. Y mientras tanto, del otro lado, personas que trabajan 12 horas apenas para poder pagar la luz y poder alimentar a su familia. Estos yoes, la verdad, destruyen la economía. Nos hacen la vida mucho más difícil. Sufrimos porque tenemos que trabajar 10 horas, 8 horas, tener 2 empleos, trabajar horas extras para apenas poder adquirir nuestro sustento. Todo este sufrimiento, todo este infierno económico que vivimos aquí y ahora es producto de la avaricia y del derroche que proviene de esta infradimensión. Luego tenemos la infradimensión de la ira y de la cólera regida por Marte. Y de aquí sacamos todos nuestros yoes iracundos que al final terminan generando algún tipo de violencia familiar o social. Existen 3 tipos de violencia: física, ¿sí?, cuando agredimos con un cuchillo a otra persona; psicológica o verbal, cuando insultamos, tiranizamos, maldecimos a otra persona; y sexual, que es parte de una violencia física, también se puede entender de esa manera, ¿sí? La ira genera violencia y todos somos iracundos, por lo tanto todos llegamos a ser violentos en algún grado. Y somos violentos en la casa, y somos violentos en la calle, y somos violentos en la oficina, y los demás también son violentos con nosotros. Y también recibimos agresiones en la casa con la familia, en la calle con los extraños y en la oficina con los clientes. También recibimos agresiones que tenemos que soportar. Entonces con la ira nos agredimos y nos agreden. Y sufrimos de bullying, sufrimos de amenazas, sufrimos de castigos, ¿sí? Todos. Y este sufrimiento exterior proviene de esta infradimensión. Tenemos luego la infradimensión de los tiranos y los sumisos, regida por Júpiter. Entonces aquí encontramos los yoes tiranos que abusan, que explotan, que manipulan y que agreden a los demás. Y los yoes sumisos que se dejan agredir, que no se dan a respetar, que se prostituyen y que permiten los maltratos, siendo cómplices, justificándose por un motivo o por otro. Entonces, la sociedad está dividida por jerarquías, y en esas jerarquías, en algunos rubros sociales, nosotros tenemos poder sobre algunas personas y otras personas tienen poder sobre nosotros. Por ejemplo, una persona que es papá tiene poder sobre los hijos. Una persona que es maestro tiene poder sobre sus alumnos. Una persona que va a comer a un restaurante tiene poder sobre el mesero, sobre el cocinero, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y de la misma manera hay otras personas que tienen poder sobre nosotros, porque tenemos a lo mejor un papá que tiene poder sobre nosotros, un hermano mayor, un jefe en la empresa, un policía en la calle que de alguna manera también tiene poder sobre nosotros. Entonces encontramos estas jerarquías sociales en donde tenemos poder sobre los demás y los demás tienen poder sobre nosotros. Los yoes tiranos hacen que hagamos mal uso del poder que tenemos, porque el poder es una responsabilidad y está para que creemos un orden, no para que tiranicemos a los demás, para que agredamos a los demás. Entonces a veces como padres tiranizamos a nuestros hijos, como maestros tiranizamos a nuestros alumnos, como jefes tiranizamos a nuestros empleados, como personas que vamos a comer a un restaurante tiranizamos al mesero y le exigimos demasiado. Eso está mal.
hacemos sufrir a los demás. Y de la misma manera, a veces otras personas nos tiranizan a nosotros. Y nuestros padres nos tiranizan, nuestra pareja nos tiraniza. ¿Sí? Si nosotros somos el mesero, los clientes nos tiranizan. Y nosotros nos dejamos tiranizar por conveniencia. Y esto genera toda la violencia también que encontramos en el mundo. Tenemos la infradimensión de los abusadores de la naturaleza por Saturno. Aquí encontramos todos los yoes que van contra natura, contra la naturaleza psicológica, biológica y sexual del ser humano. Encontramos, por ejemplo, qué rico. Encontramos los yoes de la gula. Y los yoes de la gula lo que hacen es que consumamos cosas que nuestro organismo no está diseñado para digerir. Entonces enfermamos a nuestro organismo con alcohol, con comida chatarra, fumando, consumiendo drogas. ¿Qué hacemos? Le metemos tóxicos al cuerpo físico. Y de aquí vienen toda clase de enfermedades. Enfermedades respiratorias, diabetes, hipertensión, enfermedades del colon. Y sufrimos por ello, por culpa de los yoes de la gula. Los yoes de vanidad, que nos quieren hacer destacar de nuestro círculo social y que adulteran la apariencia del cuerpo físico con cosas que no le corresponden. Y sin ofender y sin agredir a nadie, porque no es esa mi intención, sino es demostrar una realidad. Aquí encontramos, por ejemplo, a las mujeres que por vanidad y con tratar de destacar en su círculo social, se operan el cuerpo, se operan los senos, se operan las nalgas, se hacen cirugías y alteran la naturaleza del cuerpo físico. El cuerpo físico no está diseñado para tener implantes. Sí, los implantes pueden ser reconocidos por el cuerpo físico y su anatomía natural como cuerpos extraños y pueden generar algún tipo de reacción que a lo mejor la medicina todavía no conoce o sí conoce y no dice, pero bueno, a veces vemos, por ejemplo, mujeres que se operan y que luego la operación no sale bien y se le infectaron las boobies y se le infectaron las nalgas y tienen que estar haciendo un proceso lamentable, triste, doloroso y todo por intentar querer ser algo que no son. Eso es lamentable. Hay que aprender a valorar el cuerpo físico. Hay que aprender a aceptar el cuerpo físico tal y como es, porque el cuerpo físico es el templo de Dios, es sagrado. Así como somos físicamente, estamos bien, no necesitamos nada más. Encontramos los hombres que se meten testosterona y cosas en el cuerpo físico para quedar trabados y musculosos y llamar la atención. Y luego se le atrofian los órganos sexuales, se degeneran psicológicamente, su estabilidad emocional se pierde, producto de las hormonas que se meten en el cuerpo y empiezan a sufrir de eso. Son los yoes de vanidad, los yoes que contaminan el medio ambiente, que tiran basura en la calle, que contaminan el manto freático, que contaminan los ríos, y de ahí vienen las infecciones, y de ahí vienen las enfermedades, las carencias humanas, los yoes de los abortos, ¿sí? Porque ahorita el aborto se presenta como un derecho social de la mujer, y eso es respetable, pero en términos
espirituales, el aborto es un delito contra natura. El aborto es un delito contra el Espíritu Santo, es ir en contra de la vida, es ir en contra de los planes divinos. ¿Sí? Y bueno, pues ahí está. Encontramos la infradimensión de los falsificadores regidas por Urano. Y aquí nosotros pues sacamos todos los yoes mentirosos, los yoes que hacen fraude, que engañan, que estafan al prójimo y que nos hacen sufrir y que nos hacen la vida más difíciles. Porque hay fraude en los negocios. A mi hermano, por ejemplo, le hicieron fraude. Compró una casa, dio un anticipo de muchísimo dinero y resulta que los papeles de la casa, que las escrituras o algo así, eran falsas y le estafaron. Ahí perdió su dinero. Sí, nos hacen fraude en los negocios, hay fraude en la política, hay fraude en la religión, nos engañan, nos manipulan, nos quitan nuestro dinero, hay fraude en el deporte y esto nos hace sufrir porque uno quiere hacer negocios honestamente y termina estafado. ¿Eso nos hace sufrir o no? Cuando tú confías en alguien para hacer un negocio y te quita robando y te termina quitándote tu dinero. Cuando tú te acercas a una religión en busca de Dios y que luego te estafen ahí, qué feo, ¿no? Pues sí. Cuando nosotros necesitamos de la economía, de la política, de la religión, tenemos que tener muchísimo cuidado porque nos pueden estafar. Los falsificadores de dinero. Qué barbaridad, cómo nos hacen sufrir. Y por último tenemos las infradimensiones de los traicioneros, regida por Neptuno. Aquí encontramos los yoes que traicionan a los demás, que cumplen su palabra y que dan su palabra y que no la cumplen. ¿Sí? El hombre que abandona a su familia, el hombre que abandona a sus hijos, ahí hay traición. El hombre o la mujer que casado traiciona a su pareja tomando otra. El adulterio es traición a la pareja. Encontramos también traición en los negocios y encontramos la traición al Cristo íntimo. ¿Sí? Cuando no seguimos nuestra conciencia, cuando preferimos seguir nuestras bajas pasiones, traicionamos a nuestro Dios interior. Este es el 9º círculo y es el más pesado. ¿Sí? Como estamos conectados a estos mundos, pues tenemos todo este tipo de yoes y estamos siempre sujetos y tentados a cometer todo este tipo de maldades en algún momento en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar en el despertar de la conciencia. Hay que salirnos de las infradimensiones, hay que cerrar estos canales, hay que eliminar el órgano kundartiguador, despertando el órgano kundalini. Hay que despertar la energía kundalini. Y para eso necesitamos una disciplina espiritual. Necesitamos eliminar los defectos psicológicos, trabajando con la meditación y la autoobservación. Necesitamos purificar las energías sexuales para despertar la energía kundalini y podamos unirnos con Dios. Ya lo vamos a explicar más adelante. La sexualidad es sagrada. Hay que purificar la sexualidad y hay que aprender a ahorrar la energía sexual. Y hay que aprender a amar al prójimo, ayudando a los demás, a quienes más lo necesitan, compartiendo lo que tenemos. Hay que compartir nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestro conocimiento con los demás. Porque lo que tenemos no es solamente dinero, también tenemos conocimiento. Hay que compartirlo con los demás. Si hacemos esto, entonces vamos a generar una mejor civilización, una mejor humanidad. Mientras no hagamos un trabajo interior, como estamos conectados con los mundos infiernos, vamos a proyectar en el mundo exterior
aquello que llevamos dentro y hacemos del mundo exterior un infierno también. Ya vamos a hablar durante toda la conferencia cómo eliminar defectos psicológicos y cómo desarrollar la disciplina espiritual, que ya hemos hablado antes, pero que vamos a seguir hablando. Vamos a ver qué preguntas quedan. Sabrina dice, cerramos al sexo y estar en castidad años que nos deja. Ok, Sabrina, la castidad, hay que entender lo que es la castidad sexual. La castidad no es el celibato. El celibato es la abstención del sexo. El sexo es malo, el sexo es pecado, no hay que tener sexo. Eso es el celibato. El sexo nos aleja de Dios. La castidad es diferente. La castidad es el sabio uso de la sexualidad. Es utilizar la sexualidad para unirnos con Dios, alejándonos de la prostitución, de la pornografía, de la masturbación y de todos estos hábitos que solamente desarrollan nuestra lujuria y nuestras bajas pasiones, ahorrando nuestras energías sexuales, ¿sí? Ya vamos a hablar de la transmutación sexual más adelante, para que ustedes entiendan de una manera más directa de qué estoy hablando cuando hablo de la unión sexual a través de una religión o de una ceremonia religiosa, ¿no? O sea, cómo utilizamos el acto sexual con la pareja en el nombre de Dios. O sea, ¿cómo es eso? Tiene sus conceptos, su forma, su contenido, su estructura, ¿sí? Que lo vamos a estudiar aquí muy bien para que ustedes en casa puedan practicar la transmutación sexual con su pareja y puedan utilizar el sexo como una escalera para unirse con Dios y despertar la energía Kundalini. Lo primero que tenemos que hacer es alejarnos del morbo, de la pornografía, de la prostitución, de la sensualidad, ¿sí? De la masturbación, ¿sí? De las palabras de doble sentido. De todo esto nos tenemos que alejar. Esto es lo primero. Ya después vamos a hablar de la transmutación sexual. Dice Sabrina, me interesa una sesión privada, por favor. Por supuesto, Sabrina, mándanos un inbox y con mucho gusto atendemos todas tus dudas. Cecilia dice, excelente, mucho tema. Excelente tema, mucho que trabajar. Bueno, mis hermanos, veo que no hay más dudas, o si quieren preguntar algo es el tiempo, pero espero que se haya entendido la conferencia y que la visión que estamos planteando aquí de los infiernos no solamente sea una visión exterior como una posibilidad a donde nos podamos ir después de morir físicamente, sino que lo veamos como algo que está aquí y ahora, ¿sí? Estamos conectados con las infradimensiones y hay que trabajar para cerrar estos portales y podamos vivir en armonía, podamos vivir en fraternidad, hombres y mujeres por igual, sin distinción alguna, ¿sí? Esto es lo que planteamos en este tema, ¿sí? Que las infradimensiones están relacionadas con el autoconocimiento y con nuestra vida íntima. Entonces, les mando un gran abrazo. Nos vemos la próxima semana. Les recuerdo, por favor, calificar la página, dejar sus 5 estrellas, compartir la conferencia con los demás. No seamos codiciosos. El conocimiento no es solamente para nosotros. Les invitamos a la meditación el próximo martes y le vamos a pasar la lección escrita en esta misma conferencia para que puedan complementar sus estudios, ¿sí? Alexa dice, ¿por qué dice que el Kundalini es demoníaco o malo? En Alexa estás confundida, no fue eso lo que dije, ¿sí?
hablé de que el Kundalini tiene su contraparte y que se llama Kundartiguador. El Kundalini es cuando la energía espiritual sube y nos conecta con Dios. Y el Kundartiguador es lo opuesto, es cuando la energía espiritual se degenera, involuciona y nos conecta con las infradimensiones. ¿Sí? El Kundalini no es malo, el Kundalini es divino, el Kundalini nos conecta con Dios y nosotros debemos de trabajar en el despertar del Kundalini. Lo que yo estuve hablando es del Kundartiguador, que es lo opuesto al Kundalini. Esta es la energía que nos conecta con las infradimensiones. Y bien, espero que haya quedado muy claro. Y si tienen otra duda, pues me la plantean y con mucho gusto le damos respuesta. Les mando un gran abrazo. Espero que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.